sé, amados, yo sé que cada generación de cristiano obviamente ha guardado el regreso de Jesús, incluso ha dicho Jesús viene pronto y a lo mejor han pensado que en sus próximos 3 años viene, pero amados, hoy como nunca se están cumpliendo las profecías, ¿sí? Entonces, vela y ora y estate atento porque el Señor viene pronto, amén. El día de nuestra redención está cercano, amén. Ok, amados, vamos a continuar con el estudio de qué es el Evangelio. Y yo quisiera que todos estén muy atentos a esto, que lo estén anotando, porque ¿sabías tú que todo cristiano es llamado a ser evangelista? ¿A qué me refiero con esto? A compartir el Evangelio. ¿No te da emoción poder compartir el Evangelio? Mira, tú puedes compartir tu testimonio. ¿Sabes qué? Yo era alcohólico, yo era un rebelde sin causa y Dios me cambió. Te estoy hablando de mí, ¿verdad? Y Dios me salvó. Tú puedes compartir, no sé, tu caso. Yo tenía dolor en mi corazón y en Cristo encontré esperanza. Muchos de ustedes podrán decir, oh, Dios me sanó, algunos también que fueron sanados de una manera sorprendente. Pero amados, los milagros no cambian a la gente. Las personas no cambian con milagros. Lo que cambia a la gente es Cristo, es el Evangelio. Entonces, estudiamos el miércoles pasado qué es el Evangelio, porque hay una neblina de confusión general en nuestros días y aún en muchas iglesias. Y hay discrepancia con respecto a lo que es el Evangelio. Ahora, hay una tendencia en los cristianos de hoy para suavizar el mensaje del Evangelio, para que sea más aceptable para el mundo, pero no podemos suavizar la verdad de Dios, ¿sí? Es necesario remover toda esta confusión y liberar a los cristianos mal enseñados que piensan que el Evangelio es solamente darles el plan de salvación a la gente, es decir, como convencerlos de ser cristianos. Nadie te tiene que convencer. No podemos rogarle a la gente, ven a la salvación de tu alma, no. Tenemos que entender, amados, que Cristo es nuestro único Salvador y la gente tiene que venir corriendo, buscando salvación en Cristo. Amén. Vimos la presentación del Evangelio en Romanos y llegamos a las 4 cuestiones cruciales, ¿se acuerdan? Número 1, ¿quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? A Dios. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué estamos en aprieto? En aprietos, los hombres somos pecadores. Todo ser humano es pecador. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, que Él llevó nuestra culpa en esa cruz y por su gracia somos salvos. ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso al Señor porque están muy serios. Amén. ¿Cómo puedo ser parte de esta salvación? Cuando yo tomo la decisión de qué voy a hacer al respecto, creer y arrepentirme y seguir a Cristo, amén. Entonces, el Evangelio es el mensaje que proclama las buenas noticias que el reino de los cielos se ha acercado y es ahora alcanzable para nosotros a través de la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo, y tenemos acceso por medio de la gracia y la fe en Cristo. Oro, amados, oro para que el Espíritu Santo nos avive estos miércoles para ser más evangelistas. Ser más evangelistas. ¿Sabe qué estoy orando? Que Iglesia Renueva tenga un ministerio en un centro de rehabilitación. Quiero que Dios nos abra puertas en un centro de rehabilitación, pero un centro donde se valore el mensaje del Evangelio, porque hay muchos centros que solo quieren ahí que se llene el espacio los cristianos y luego se van los cristianos y lo llevan a los curanderos. No. Un centro donde se valore la palabra de Dios y nos puedan abrir puertas para que muchos de ustedes estén en un rol y estar predicando. ¿Les gustaría? ¿Verdad que sí? Tanto para hombres como para mujeres. Amén. Amados, ¿quién es Dios? Vamos a entender hoy que Dios es el creador y a Él daremos cuentas. Pero la mayoría de los seres humanos quieren un Dios que les quepa en el bolsillo,
que se ajuste a su propia vida, no que su vida se ajuste a Dios. Para muchos Dios también es como un abuelo amable con muy buenas intenciones, pero que no demanda. Un Dios que puede ser ignorado y que es muy comprensible. Y en cuestiones del evangelio, hermanos, no podemos hacer suposiciones de lo que la gente piensa de Dios. Si vamos a proclamar el evangelio bíblico, tú y yo en nuestros trabajos, los jóvenes en las escuelas, con nuestros seres amados, tenemos que empezar desde el principio con Dios mismo. Porque ciertamente no podemos conocer todo acerca de Dios, pero hay verdades, amados, acerca de Dios que nos son reveladas en su palabra, son claras. Entonces, podemos conocer de Dios a través de la palabra. Y lo primero es saber y entender esto: Dios es el creador. Dígale al que está enseguida de usted: Dios te creó. Entonces, el comienzo del mensaje del cristianismo es el mismo comienzo que tenemos en la Biblia. El evangelio comienza con Dios. Génesis capítulo 1 verso 1. Si tú pensabas que el evangelio estaba hasta el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, te equivocas. El evangelio está revelado en cada página del Antiguo Testamento. Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador. Porque si nos equivocamos en este punto, por consecuencia todo lo demás que venga después también estará erróneo en nuestra manera de predicar y compartirle a la gente. ¿Qué me dices de la evolución del ateísmo? Tú no puedes llevar a la gente a reconocer que son pecadores y que necesitan un salvador sin antes decir que Dios creó todo: el cielo, la tierra, las estrellas, creó al ser humano. Génesis comienza narrando que Dios creó todas las cosas: montañas, aves, peces, reptiles, ríos, valles, el resto del universo, estrellas, lunas, planetas y las galaxias. Y todo esto existe por medio de la palabra que salió de la boca de Dios. Ahora, no solo Génesis lo dice, Hebreos capítulo 1 verso 3, acompáñame, lo dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la misma creación testifica del Dios creador. Salmo 19 verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Alguien ha estado en una cascada, por ejemplo? ¿Alguien ha ido a las Barrancas del Cobre? ¿O ha estado delante de un valle grandísimo, el océano, el mar? ¡Qué inmensidad, amados! La misma creación testifica que hay un Dios que nos ama y que daremos cuentas a Él. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué no tienen excusa? De negar a Dios. No hay excusa. No hay excusa de rechazar a Cristo, porque la misma creación testifica que hay un Dios. El asunto es que el hombre separado de Dios no quiere someterse a un Dios creador y prefiere ignorar su conciencia. Es más fácil para el hombre ignorar al Dios creador. Por eso la teoría de la evolución cobró tanta fuerza desde el tiempo pasado. Finalmente, el punto máximo de la creación. Vemos en Génesis que la creación continúa expandiéndose hasta su punto más alto, el ser humano. Génesis 1:26: hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, dice.
Entonces las evidencias que muestran que Dios creó al mundo y a nosotros son enormes. Por lo tanto, nadie de nosotros puede sentirse autónomo, ningún ser humano. Y entender este concepto es clave para comprender el Evangelio, amados. Después de todo, no somos tan libres como pensábamos que éramos. Somos producto de un diseño y somos propiedad de aquel que nos hizo. Ahora, es porque Dios nos creó que tiene el derecho a decirnos cómo debemos de vivir. ¿No lo crees? Si Él nos hizo, tiene el derecho de haber puesto mandamientos, preceptos. Y el mundo, aunque quiera negarlos y olvidarlos, Dios existe, Dios es, y Dios ha dado a su Hijo Jesús para que el hombre sea salvo por medio de Él. Solo hay un camino, es Jesucristo. Ahora, y con esto no decimos que Dios sea arbitrario con reglas opresoras, amados. Él no es un opresor. Creo que sabemos muy bien que Dios es bueno, es justo, es lleno de amor y misericordia, y todo lo que quiere es para nuestro bien. Lo dice Jeremías 29:11. Va a estar en las pantallas, por favor. Jeremías 29:11, lo leemos todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es bueno. Entonces el Señor nos dio reglas, estatutos que nos ayudan a protegernos, nos llevan a la felicidad y al bienestar. Así como tú les pones reglas a tus hijos en casa para guardarlos y llevarlos a la felicidad y al bienestar, Dios es mejor padre que tú y que yo. Cuando comprendes la inmensidad, perfección, justicia, inmutabilidad y el amor de Dios, entre otros atributos, logras comprender que cuando Dios mandó que no comieras el ser humano del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay un significado más profundo, inmenso, perfecto, justo y amoroso. ¿Sabes qué es? Que Dios nos dice: todo lo que está en mi corazón para el ser humano es vida. Por eso estableció el árbol de la vida en el huerto del Edén. Él quería que tuvieran vida. Había dos árboles, el de la vida y del conocimiento del bien y del mal, según Génesis 2, verso 9. El árbol de la vida representa a Dios, la vida de Dios, a Cristo Jesús. Entonces el Evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado. Entendemos esta verdad fundamental: Dios nos creó y rendiremos cuentas a Él. Ahora, el Dios santo y justo necesita ser revelado a nuestras vidas, y necesitamos entender que su carácter es ser santo y es justo. Si usted pudiera describir el carácter de Dios, ¿qué diría? Que es amoroso, que es bueno, tal vez compasivo. Por ejemplo, cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria, esta es la respuesta que recibió. Éxodo 34, versos 6 al 7, léalo conmigo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No está diciendo que ignora la iniquidad, no, que perdona. Entonces, cuando Dios quiere decirnos su nombre y mostrarnos su gloria, realmente quiere mostrarnos su corazón. ¿Quién es Dios en su corazón? ¿Cómo es Dios? Hay algo que no podemos pasar por alto. ¿Y sabes qué es lo que le dijo Dios a Moisés después de mencionar que era compasivo y amoroso? Éxodo 34, 7, la segunda parte dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este pasaje contradice lo que el 90% de la gente piensa que sabe de Dios. Este Dios amoroso y compasivo no tendrá por inocente al malvado, amados. La gente piensa que sí, pero no. La Biblia nos habla del carácter de Dios. Y esta aparente contradicción se resuelve en la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, ¿cómo Dios es compasivo, amoroso, pero también dice que no tendrá por inocente al malvado? Es decir, es justo, es santo. Por eso en la cruz se resuelve este dilema. El amor de Dios no cancela su justo juicio. Y este es el dilema de Dios. El Salmo 89, verso 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El reino de Dios está fundado en justicia y perfecto juicio. La idea de un Dios bueno y pasalón, como un abuelo que hace que Dios parezca injusto y sin juicio, es equivocado. Te voy a decir un ejemplo como un juez injusto. ¿Qué pensarías de un hombre malvado que abusa sexualmente de una niña y un juez lo deja en libertad? ¿Qué pensarías de un borracho que atropella a tu esposa y a tus hijos y los deja en libertad? ¿Qué pensarías de un juez que por ser bueno y misericordioso los deja en libertad? Ese juez es injusto, no puede presidir como juez. Exacto, Dios sería un juez injusto, pero Dios, amados, es misericordioso y a la vez justo. Por eso castigó el pecado, tu pecado, en la persona de Cristo. No ignoró el pecado de la humanidad como la gente piensa: ay, Diosito, perdóname. No, arrepiéntete en verdad, porque Dios es santo. Y Él tenía que castigar el pecado. Nadie quiere un Dios que rehúse a lidiar con el mal. ¿Tú quieres un Dios que rehúse a lidiar con el mal? No, no. Pero la gente busca un Dios que rehúse lidiar con su propio mal. Y lamentablemente, amados, como dijimos, los cristianos tenemos la tentación de hacer el mensaje del evangelio más ligero y aceptable para que el evangelio pueda ser recibido, amados, pero así no funciona esto. El mensaje del evangelio puede penetrar tal y como es cualquier corazón, sin importar su pecado y su pasado. Porque la gente tiene que ser llevada a las malas noticias de su pecado a fin de que esté listo para recibir la buena noticia de salvación. ¿Te has fijado que mucha gente se ha acercado a ti tal vez y te ha dicho: es que estoy muy triste, no le encuentro sentido a la vida, me han hecho mal, me han dejado, me han defraudado, perdí dinero, estoy enfermo? Son los problemas que tiene la gente. Es como una facilidad de sentirse víctima de la vida. Y es ese pensamiento lo que los está llevando a una esclavitud de su pecado. Porque piensan que todo mundo tal vez sea pecado, pero ellos no, ellos son pobres de ellos, les pasó algo malo. Pero cuando tú, con amor y con misericordia, puedes hablar este mensaje: ¿sabes qué? Yo sé que te hicieron mal, pero tú vas a dar cuentas de tu vida a Dios. Y es ahí donde tienes la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué, vecino? Porque has pecado contra Dios. Has pecado. La próxima semana vamos a continuar
con la parte de hombre pecador. Y yo quiero que escribas ahí estos versículos claves para que los estudies en casa. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. ¿De quién habla? De Cristo. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Es como si Dios había emitido su juicio en contra mía. ¿Por qué? Porque es justo. Y yo pequé, amados. Tú pecaste. Y Jesús dijo: Padre, yo sé que eres justo. Yo quiero pagar por ellos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gloria a Dios por el mensaje de Cristo. Hay muchos culpables a tu alrededor que necesitan saber que alguien tomó su lugar en la cruz, y ese es Cristo Jesús. Que vivan para Él, que lo reciban en su corazón este mensaje, y que clamen a Cristo por perdón, y encontrarán perdón de sus pecados, perdón a sus almas que están cargadas y atribuladas. Jesús dijo: vengan a mí todos los cansados y cargados, yo los haré descansar. Amados, en Cristo Jesús no solamente hemos escuchado estas buenas noticias, hemos obedecido estas buenas noticias. El oír es información, el obedecer es transformación. Lo que te caracteriza como discípulo de Cristo es que oíste, pero obedeciste, y por eso puedes degustar y enriquecerte de la rica savia, la salvación de tu alma y las bendiciones de ser un hijo, una hija de Dios. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra tus ojos en tu lugar y dile: gracias por ser mi Padre. Gracias porque eres mi creador. Gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz. Gracias. Sé que daré cuentas, y sé, Dios, que has borrado mis pecados al derramar tu sangre en la cruz. Daré cuentas de una vida entregada a Cristo. Ayúdame a vivirla, ayúdame a experimentarla. Y la misma gracia que me alcanzó, esta gracia tan palpable, permíteme predicarla a otros. Permítenos, Dios, ir por otros y decirles que eres bueno y compasivo y eres justo. Por eso diste a tu Hijo en la cruz. En el nombre de Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo para llevar este mensaje de esperanza a los nuestros primeramente. En el nombre de Jesús.